Hola, este es el primero de una serie de videos que vamos a utilizar para aprender a crear aplicaciones web con PHP. Vamos a entenderlo, cómo funciona, cómo se usa, cómo se instala, todo te lo voy a enseñar. Pero antes necesito que te suscribas, así me ayudas a subir más en mi canal y tener mejor apoyo y me motivo a compartir mi conocimiento contigo, que son muchas cosas la cual conozco. Así que espero por ti. Bien, vamos a iniciar. Lo primero es que debes de tener SAM instalado o cualquier servidor. Un servidor lo vamos a utilizar para poder gestionar nuestra web, ya que no vamos a comprar uno desde inicio cuando estamos trabajando con una web que necesitamos un servidor local. Pero déjame mostrarte de forma breve cómo funciona PHP y qué es. Si conoces lo que es, bueno, mira esto que pase rápido, pero si no, es importante para ti. Bueno, el mundo de las páginas web está compuesto por páginas estáticas y dinámicas. Cuando hablamos de páginas estáticas, nos podemos referir a una página que su valor o su contenido no cambia. Imaginemos una página cualquiera como que tenemos acá, y esta página, sería este rectángulo que tenemos acá, su valor no cambia. Sin embargo, podemos tener esa página conectada a un backend. Ese backend puede ser aquí, donde se comunica el front-end con el back-end. Este sería el front-end, que sería lo que tú ves cuando entras a una página, y el back-end, que no es la parte o el código que tú no ves. Aquí en el back-end es que tendríamos lo que es PHP. Aquí también pueden ir otras tecnologías como ASP, de Django, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos utilizar esa parte y utilizarla en el backend. El frontend es lo que vamos a utilizar en el CSS, en el HTML, etcétera. Entonces nosotros vamos a entender cómo conectar y cómo utilizar el backend con el frontend. Ahora, eso que yo te lo muestre separado no significa que tenemos que tener páginas separadas en caso de que no queramos, pero se puede utilizar en el mismo frontend, utilizar lo que es el backend. Pero ¿qué sucede al yo decir esto para que no se confunda? Es que cuando tenemos el frontend, quiere decir que yo como desarrollador puedo escribir mi código de backend dentro del frontend, pero cuando el usuario abre la página, él no encuentra o no va a ver ese código. Él solamente va a ver lo que es el código del frontend. Solamente va a poder interactuar directamente con el código del frontend. Indirectamente puede interactuar con el del backend, pero si yo lo coloco dentro, el usuario normal que entra a una página web no va a tener acceso a él. Eso hace lo que es un poquito más de seguro cuando tú utilizas una tecnología que va en el backend, como PHP o otras tecnologías que se pueden utilizar para ese tipo de cosas. Bien, yo te voy a dejar cómo instalar SAMP aquí arriba. Si tienes Mac o Windows, puedes en la tarjetita y cómo instalarlo. Ese video te va a mostrar una instalación completa, incluyendo de MySQL, pero aquí no vamos a enfocar en cómo utilizar exclusivamente por ahora sin base de datos, ya que en esta serie de videos vamos a trabajar con base de datos más adelante. Si te suscribes y sigues viendo los videos que subo. Bien, si ya tienes tu SAM instalado, así como yo lo tengo, y viste el video que yo te dejé en la tarjetita, ya lo que nos falta es configurarlo. Lo único que tengo que hacer es activar esta opción que dice Apache. Que dices Apache, le di Start y ahí ya mira cómo la tengo activa. Eso obligatoriamente para que funcione debo activarlo porque estoy activando el servidor local. Ya en ese servidor local yo puedo empezar a trabajar. Si quiero dirigirme directamente a la carpeta donde tengo de mi SAMP, lo puedo buscar en el disco C de Windows. Simplemente entro a My Computer y busco SAMP, sí, SAMP, como está ahí. O le doy Explorer aquí y me va a abrir directamente esa ventana. Al abrir esa ventana, tengo muchas carpetas. La que me interesa es esta que dice htdocs, esta que está acá. Doy clic ahí en htdocs. Esta carpeta que tengo acá es una carpeta necesaria e importante en la instalación y el uso de PHP. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente.
para configurarlo, después de la instalación y configurar ya el entorno del servidor y mi proyecto, yo voy a crear una carpeta acá, y esa carpeta la voy a llamar como sea, por ejemplo, página. Ya esa carpeta es un proyecto. Vacío, por supuesto, no tiene nada, pero es un proyecto, es mi posible futuro proyecto. Simplemente lo que tengo que hacer es, si creo esto y copio la carpeta, o sea, si creo otra carpeta vacía, que se llama página copia, este sería otro proyecto. O sea, aquí adentro, en esta carpeta llamada htdocs, lo que vamos a poner son los proyectos que vamos a utilizar en nuestra ventana. Yo puedo entonces, ya como tengo esta ventana aquí, puedo entrar y ahí comenzar a crear y configurar mis entornos o mi página. Voy a crear una página cualquiera, puedo utilizar Visual Studio Code eh, para crear esto, o puedo utilizar Visual Studio o Sublime Text. Si instalar Visual Studio Code es simple, simplemente entras en Google y buscas Visual Studio Code o Sublime Text, que es el que estoy usando ahora mismo. Simplemente escribes Sublime Text. Te lo voy a escribir acá para que veas. Sublime Text. Así mismo, como lo escribí yo. Simplemente lo escribes y separado, y ahí te va a aparecer en Google y lo descargas. Entonces, ya después de tenerlo, voy a crear un proyecto rápido acá en Sublime Text. Le voy a dar a File, y voy a seleccionar nuevo archivo, o puedo abrir un folder, seleccionar nuevo archivo, y aquí, ya después de seleccionarlo, si tú te fijas aquí en Sublime Text, dice texto plano, y yo elijo aquí en qué extensión, yo necesito PHP, entonces voy a seleccionar aquí PHP, aquí está que dice PHP, y listo. Luego de eso, simplemente voy a guardar ese archivo, simplemente. Como ves, me dirijo a la página que había creado en SAMP, en htdocs, y selecciono el proyecto que te dije, que le puse página. Entonces ahí adentro voy a guardar mi archivo, lo llamaré inicio. Simplemente, inicio.php puede ser, pero si tú ya seleccionaste aquí abajo en Sublime Text, o tú no simplemente le pones .php, ya. Selecciono y voy a guardar mi proyecto. Este en caso de Sublime Text. Si fuera el caso de Visual Studio Code, sabéis que tenemos que crear la página, el nuevo archivo, y la llamaríamos como sea, ini.php. Entonces automáticamente ya Visual Studio Code lo reconoce. Lo único que no tengo esta carpeta, no la tengo dentro del servidor. Entonces por eso me dice que estaría mal, pero ya automáticamente así de simple funcionaría en el caso de Visual Studio Code, pero el código es el mismo. En caso de, entonces, ya luego de tener el archivo en esa carpeta que acabo de mostrar, que es la carpeta oficial, ya lo único que tengo que hacer, si quiero tener lo mismo que de Visual Studio Code que viste acá, puedo dirigirme por aquí a ver entre las opciones que tengo. Voy a seleccionar Project arriba, quizá tú no lo veas, pero en Project o Proyecto, al lado de referencia, al lado de herramientas, Project, y ahí voy a buscar añadir folder al proyecto. Entonces aquí busco el proyecto, página disco C, SAM, htdocs, busco página, que es página que tengo ahí, y le doy seleccionar carpeta. Automáticamente, fíjate cómo me aparece aquí folder. Ya tengo los proyectos que tengo acá. Aquí puedo crear aquí mismo dentro del proyecto un nuevo archivo. Igual, lo mismo que en Visual Studio Code. Lo puedo hacer desde acá sin ningún problema. O sea que en esa parte estamos iguales. Entonces, luego de tener ese archivo, voy a guardar esto que no lo voy a utilizar. Ok. Luego de tener ya el archivo .php, ya tengo esto listo. Ya ahí tengo mi archivo configurado, mi entorno para comenzar a trabajar.
Ya simplemente si yo quisiera entrar a esa plataforma y ver mi proyecto funcional, simplemente escribo mi PHP aquí, ¿verdad? Esta es la sintaxis básica, la estructura, y voy a poner un eco, así, un hola, algo simple. Ahí simplemente voy a mostrar en pantalla ese hola con ese PHP. Guardo y ejecuto. Simplemente doy clic derecho aquí en el nombre de mi archivo, ¿verdad? O voy al navegador, pues bueno, en este caso como es PHP, no puedo simplemente darle doble clic. No puedo venir aquí y simplemente hacer darle doble clic a esto. Para eso, abro mi navegador y me dirijo a la dirección exclusiva. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir el navegador, como acabas de ver. Escribo localhost, así voy a ponerlo localhost slash página slash, o sea, página es el nombre del proyecto, de la carpeta, se llama página, inicio.php. Entonces le doy a Enter y mira donde me aparece hola. O sea, como dije, tú no puedes simplemente abrirlo así, porque si no, lo que vas a ver va a ser el código. Claro, a ti te aparece a ti porque está en tu servidor local. Tú estás accediendo desde el mismo servidor. Entonces, por eso aparecería de esta forma. Ahora, si la quiere ver tipo web, como aparecería para el usuario final, entonces tienes que ejecutarlo a través de la URL. Sería el nombre del localhost, el nombre del proyecto y el nombre de la página que tú quieres ver. En este caso, yo nomás tengo inicio.php, entonces esa es la única que estoy ejecutando en este momento para que se pueda apreciar. Como puedes ver, de esa manera simple, hemos ejecutado y configurado lo que es un servidor simple para utilizar y programar con PHP. Espero que esto te haya servido y no dejes de suscribirte, que con eso me ayudas, y sigue viendo la serie de videos que iré subiendo de PHP y programación web, etcétera, o más videos que tengo en mi canal. Muchas gracias por tu apoyo y espero haberte ayudado.